El capitán Jake Morrison cruzó el enorme puente de la USS Thunderhawk y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. La nave se extendía 12 kilómetros de proa a popa, convirtiéndola en la nave más grande que la humanidad jamás había construido. Cada superficie relucía con tecnología avanzada que había tardado 30 años en desarrollarse. El puente por sí solo era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales, con docenas de estaciones de trabajo dispuestas en filas perfectas. La comandante Lisa Torres se encontraba en su puesto táctico, sus dedos danzando sobre las pantallas holográficas que mostraban los sistemas de armas de la nave. La Thunderhawk tenía suficiente potencia de fuego para arrasar mundos enteros. Los lanzadores de torpedos cuánticos se alineaban en su casco como ojos furiosos, mientras que las baterías de las lanzas de plasma podían atravesar asteroides como si fueran mantequilla. La nave era la obra maestra de la humanidad, construida para un universo que creían vacío. El Dr. Kevin Blake estaba sentado en su laboratorio de xenobiología, mirando las pantallas de computadora en blanco. Durante 3 años, la Thunderhawk había viajado por el espacio sin encontrar ni una sola señal de vida extraterrestre. Cada sistema que visitaron estaba muerto y frío. Cada planeta que escanearon era roca sin vida. Blake había comenzado a preguntarse si la humanidad estaba realmente sola en el universo. La tripulación de la nave, de 50.000 personas, vivía en una ciudad flotante que podría sobrevivir durante décadas sin reabastecimiento. Enormes bahías hidropónicas cultivaban alimentos frescos, mientras que los reactores de fusión proporcionaban energía ilimitada. La Thunderhawk no era solo una nave de guerra, sino una civilización completa diseñada para llevar a la humanidad a las estrellas. El teniente Sam Rodríguez supervisaba los sistemas de comunicación desde su puesto cerca del centro del puente. El conjunto de sensores y transmisores podía detectar señales a cientos de años luz de distancia. Durante meses, esos sensores solo habían captado radiación cósmica de fondo y algún que otro pulsador. La galaxia parecía tan silenciosa como una tumba. El ingeniero jefe Rick Palmer trabajaba en la sala de máquinas, en las profundidades del casco de la nave, manteniendo los enormes motores cuánticos que impulsaban a la Thunderhawk por el espacio a una velocidad superior a la de la luz. Los motores eran maravillas de la ingeniería humana, capaces de mover la enorme nave a través de vastas distancias en cuestión de días. Palmer se enorgullecía de mantener todos los sistemas funcionando a la perfección. La DRA. Amichen estudiaba las leyes de la física en su laboratorio, trabajando constantemente para mejorar la tecnología de la nave. Su investigación había llevado a descubrimientos revolucionarios en la manipulación de la gravedad y la generación de energía. La Thunderhawk incorporó docenas de sus innovaciones, desde los sistemas de gravedad artificial hasta los escudos defensivos que protegían el casco. Ese día en particular, todo cambió en un instante. La comandante Torres notó lecturas extrañas en su pantalla táctica, señales de energía nunca antes vistas en la base de datos de la nave. Los sensores detectaron múltiples objetos acercándose desde el borde del sistema estelar, moviéndose a velocidades increíbles que deberían haber sido imposibles. El capitán Morrison corrió a la estación de Taurus y contempló la pantalla con asombro. Decenas de contactos aparecieron en la pantalla, cada uno moviéndose en perfecta formación. Los objetos eran claramente artificiales, con diseños elegantes que parecían fluir como metal líquido. Eran de una belleza que las naves humanas jamás podrían igualar. El Dr. Blake sintió que se le aceleraba el corazón al observar cómo los datos de los sensores llegaban a su ordenador. Tras años de búsqueda, por fin habían encontrado pruebas de que la humanidad no estaba sola. Las naves alienígenas no se parecían a nada que hubiera imaginado. Con curvas orgánicas y superficies cristalinas que captaban y reflejaban la luz de las estrellas, las naves alienígenas se movían con una gracia incomprensible, girando y acelerando sin ningún sistema de propulsión visible. Rodearon al Thunderhawk en cuestión de minutos, formando una esfera perfecta alrededor de la enorme nave humana. Su formación era tan precisa que parecía coreografiada, como una danza realizada por seres que habían practicado durante siglos. El teniente Rodríguez trabajó frenéticamente para establecer comunicación con la flota alienígena. Su equipo detectó complejos patrones de señales procedentes de las naves cristalinas, pero los sistemas informáticos no pudieron descifrar su significado. Los sonidos eran como música con frecuencias armónicas que subían y bajaban en hermosos patrones. El jefe Palmer monitoreó los sistemas defensivos de la nave mientras las naves alienígenas tomaban posiciones a su alrededor. Los escudos del Thunderhawk estaban desplegados y las armas cargadas, pero el capitán Morrison había dado órdenes estrictas de no disparar a menos que fueran atacados. Este era el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre, y estaba decidido a no iniciar una guerra. Las naves alienígenas eran pequeñas en comparación con el Thunderhawk, cada una de apenas unos cientos de metros de largo. Toda su flota en conjunto era más pequeña que la nave humana.
Sin embargo, se movían con tanta confianza que Morrison se preguntó qué ventajas podrían poseer. Quizás su tecnología era más avanzada de lo que parecía. El Dr. Chen analizó las lecturas de energía de las naves alienígenas y descubrió algo extraordinario. Sus señales de energía eran completamente diferentes a las de la tecnología humana. Basado en principios que parecían violar la física conocida. Los extraterrestres habían encontrado formas de manipular el espacio y el tiempo que la humanidad jamás había imaginado. La tripulación del puente observó en silencio cómo la formación alienígena mantenía su posición a su alrededor. Nadie sabía qué hacer ni decir. Los protocolos de primer contacto de la humanidad habían asumido que serían ellos quienes se acercarían, no al revés. Los extraterrestres los habían tomado completamente por sorpresa. El capitán Morrison tomó la decisión que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Ordenó al teniente Rodríguez que transmitiera una secuencia matemática simple, con la esperanza de que los extraterrestres la interpretaran como un intento de comunicación pacífica. La señal se extendió por el espacio, llevando el primer mensaje de la humanidad a otra especie. La respuesta llegó de inmediato. Las naves alienígenas comenzaron a transmitir sus propias señales, complejos patrones de luz y sonido que llenaron de datos los sensores de la Thunderhawk. El Dr. Blake trabajó con los sistemas de inteligencia artificial de la nave para analizar la transmisión, buscando cualquier pista sobre las intenciones extraterrestres. La comandante Torres mantuvo sus armas listas, pero no disparó según las órdenes. El enorme arsenal de la Thunderhawk podría destruir toda la flota alienígena en segundos, pero sabía que la violencia arruinaría cualquier posibilidad de contacto pacífico. Los alienígenas no habían hecho ningún movimiento amenazante, y su formación parecía más curiosa que hostil. La flota alienígena pertenecía al colectivo Sapirano, una alianza pacífica de especies que llevaba miles de años explorando la galaxia. Habían detectado la masiva señal de energía de la Thunderhawk a través del sistema estelar y acudieron a investigar. La visión de la enorme nave humana los dejó profundamente conmocionados. Los sepirianos nunca se habían encontrado con una nave tan grande y tan fuertemente armada. En su experiencia, solo las especies más guerreras construían naves de tal envergadura. Se preguntaban qué tipo de civilización necesitaría una potencia de fuego tan abrumadora y si la humanidad representaba una amenaza para la paz galáctica. Mientras las dos flotas se enfrentaban en el frío vacío del espacio, ambos bandos comprendieron que ese momento sería recordado para siempre. La humanidad había construido la Thunderhawk para explorar un universo vacío, pero en cambio descubrieron una galaxia llena de vida. Los extraterrestres habían llegado esperando encontrar otra pequeña civilización, pero en cambio se encontraron con una especie que construía naves como fortalezas móviles. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La almirante Claire Watson, sentada en su silla de mando en las profundidades del búnker del Comando de Defensa de la Tierra, observaba la transmisión en vivo de la Thunderhawk con creciente tensión. La enorme pantalla mostraba la flota alienígena que rodeaba el mayor logro de la humanidad. Y sabía que cada decisión que se tomara en las próximas horas moldearía el futuro de ambas especies. Sus manos se aferraron a los reposabrazos mientras autorizaba al capitán Morrison a iniciar los intentos de comunicación. El teniente Sam Rodríguez trabajaba frenéticamente en su estación de comunicaciones a bordo de la Thunderhawk, probando todas las frecuencias y protocolos de la base de datos de la nave. Las señales alienígenas no se parecían a nada que la humanidad hubiera conocido jamás, llenas de patrones armónicos que parecían más música que lenguaje. Las computadoras avanzadas de la nave luchaban por encontrar patrones matemáticos o lingüísticos que sirvieran de base para la traducción. La DRA. Danny Kim había pasado 5 años programando los Thunderhawks en sistemas de inteligencia artificial. Y ahora esos sistemas se enfrentaban a su mayor desafío. La IA comenzó a analizar las transmisiones alienígenas a una velocidad increíble, comparándolas con todas las formas de comunicación conocidas en la historia de la humanidad. Lentamente, comenzaron a surgir patrones de lo que parecía ruido aleatorio. El avance se produjo cuando la IA reconoció que los alienígenas usaban frecuencias de resonancia cristalina para codificar sus mensajes. Cada nave alienígena actuaba como un diapasón gigante, vibrando a frecuencias específicas para crear complejas estructuras armónicas. La DRA. Kim observó con asombro cómo sus programas decodificaban las primeras palabras alienígenas traducidas por la humanidad. La comandante Lisa Torres monitoreó la situación táctica mientras continuaban los intentos de comunicación. Las naves alienígenas mantuvieron su formación perfecta alrededor del Thunderhawk, pero sus sensores no detectaron señales de armas ni movimientos hostiles. Su comportamiento sugería curiosidad más que agresión, aunque mantenía las defensas de la nave preparadas para cualquier cambio repentino.
El primer intercambio exitoso entre las especies ocurrió cuando la teniente Rodríguez logró transmitir una secuencia matemática simple que los extraterrestres reconocieron y repitieron de inmediato. Ambas partes habían encontrado un punto en común en el lenguaje universal de los números, y a partir de esa base, se hizo posible una comunicación más compleja. La embajadora alienígena hablaba mediante armónicos cristalinos que creaban hermosos sonidos musicales a través de los sistemas de comunicación de la Thunderhawk. Los programas de traducción de la doctora Kim funcionaban para convertir esos sonidos en palabras que los humanos pudieran entender. El primer mensaje de otra especie en la historia galáctica fue simple y profundo. El embajador sapiriano expresó su conmoción ante el enorme tamaño y las evidentes capacidades militares de la Thunderhawk. En sus miles de años de exploración galáctica, nunca se habían encontrado con una sola nave que eclipsara flotas enteras. La preocupación del embajador era evidente incluso a pesar de las barreras de traducción que aún existían entre las especies. El ingeniero jefe Rick Palmer recibió solicitudes urgentes del capitán Morrison para que proporcionara especificaciones técnicas detalladas sobre las capacidades de la Thunderhawk. Palmer dudó, sabiendo que revelar demasiada información podría ser peligroso, pero también comprendía la importancia de una comunicación honesta durante el primer contacto. Recopiló datos básicos sobre el tamaño y las capacidades generales de la nave. Los alienígenas comenzaron a realizar escaneos detallados de los sistemas de armas huyen de la Thunderhawk utilizando sensores que operaban con principios desconocidos para la ciencia humana. La DRA. Amichen observó cómo los rayos de escaneo recorrían la superficie de la nave y se dio cuenta de que los alienígenas estaban obteniendo una imagen completa de la tecnología militar humana, independientemente de si la humanidad quería compartirla o no. Los escaneos sapirianos revelaron sistemas de armas que parecían imposibles para los estándares galácticos. Los lanzadores de torpedos cuánticos por sí solos poseían un poder destructivo mayor que el que la mayoría de las especies poseían en sus flotas. Las baterías de las lanzas de plasma podían cortar los materiales más resistentes conocidos, como el papel. Los manipuladores de gravedad experimentales podían crear agujeros negros o destrozar naves enemigas a nivel molecular. El Dr. Kevin Blake trabajó con los sistemas de traducción para aprender más sobre los propios alienígenas. Los sapirianos se describían a sí mismos como parte de un colectivo pacífico de especies que había mantenido la estabilidad galáctica durante milenios. Exploraban el espacio no para conquistar, sino para obtener conocimiento, buscando catalogar y comprender todas las formas de vida en la galaxia. Las diferencias culturales entre humanos y sapirianos se hicieron evidentes a medida que mejoraba la comunicación. Los alienígenas no podían entender por qué una sola especie construiría una sola nave con una potencia de fuego tan abrumadora. En su experiencia, las civilizaciones que creaban tales armas solían ser agresivas y expansionistas, amenazando la paz que otras especies se habían esforzado tanto por mantener. El teniente Rodríguez facilitó conversaciones cada vez más complejas a medida que mejoraban los sistemas de traducción. El embajador sapiriano formuló preguntas detalladas sobre las intenciones humanas y las reivindicaciones territoriales. Los alienígenas parecían especialmente preocupados por si la humanidad planeaba usar la Thunderhawk para la conquista o la expansión a regiones ya colonizadas del espacio. El capitán Morrison se encontró intentando explicar la filosofía militar humana a seres que pensaban de forma muy diferente sobre la guerra. Los humanos habían construido la Thunderhawk no para la agresión, sino para la exploración y la autodefensa en lo que creían que era un universo vacío. El concepto de construir una potencia de fuego tan masiva con fines pacíficos les parecía contradictorio a los alienígenas. La DRA. Amichen se dio cuenta de que el enfoque de la humanidad hacia la tecnología espacial era fundamentalmente diferente de las normas galácticas. Mientras que otras especies habían desarrollado su tecnología mediante la cooperación y el conocimiento compartido, los humanos habían avanzado en completo aislamiento. Esto había dado lugar a innovaciones que otras especies nunca habían considerado necesarias ni posibles. La flota sapiriana transmitió las especificaciones de la Thunderhawk a través de la galaxia utilizando redes de comunicación más rápidas que la luz, cuya existencia la humanidad desconocía. En cuestión de horas, todas las grandes civilizaciones de la galaxia supieron que una nueva especie había entrado en la comunidad cósmica y que traían consigo la nave más poderosa jamás vista. El jefe Palmer recibió informes de que docenas de flotas alienígenas estaban cambiando de rumbo hacia su posición. La noticia de la existencia de la Thunderhawk se extendía a mayor velocidad que la nave, y representantes de múltiples especies querían ver la enorme nave humana con sus propios ojos. Palmer comenzó a calcular cuánto combustible y suministros necesitarían si se convertían en el centro de atención galáctica. El embajador sapirano finalmente reveló el verdadero propósito de su misión. Habían venido a advertir sobre una peligrosa región del espacio a la que se acercaba la Thunderhawk.
Las antiguas armas remanentes de una civilización extinta hacían que esa zona fuera extremadamente peligrosa para cualquier nave. El embajador esperaba encontrar una pequeña flota humana que pudiera cambiar de rumbo fácilmente. El comandante Torres se dio cuenta de que los alienígenas habían estado intentando ayudarlos desde el principio. Los apiranos arriesgaron su propia seguridad para advertir a la humanidad sobre los peligros que se avecinaban, esperando encontrarse con una flota de exploración típica. En cambio, encontraron una sola nave que probablemente sobreviviría a cualquier ataque que las armas antiguas pudieran lanzarle. La conversación dio un giro inesperado cuando el embajador sapiriano preguntó si la humanidad necesitaba ayuda. Protección contra otras potencias galácticas. La pregunta reveló cuán completamente los alienígenas habían malinterpretado la situación. Aún consideraban vulnerable a la Thunderhawk a pesar de su enorme tamaño y evidentes capacidades militares. Al finalizar el primer día de contacto, ambas partes habían aprendido importantes lecciones la una de la otra. Pero muchas preguntas seguían sin respuesta. La noticia de la enorme nave de guerra de la humanidad recorrió la galaxia más rápido de lo esperado. Las redes de comunicación sapirianas llevaron escaneos y mediciones detalladas de la Thunderhawk a todos los rincones del espacio conocido. En 12 horas, civilizaciones alienígenas que jamás habían oído hablar de los humanos celebraron reuniones de emergencia sobre la nueva amenaza que había surgido en su galaxia. El Imperio Karati convocó una sesión inmediata de su alto consejo en su mundo natal, Karata Prime. Los elegantes seres de piel azul habían mantenido la paz mediante una cuidadosa diplomacia durante más de 2000 años, pero la aparición de la Thunderhawk cambió todo lo que creían saber sobre el equilibrio galáctico. Las salas del consejo se llenaron de voces preocupadas mientras debatían cómo responder a una especie capaz de construir un poder militar tan abrumador. La almirante Claire Watson recibió informes de las estaciones de monitoreo del espacio profundo de la Tierra que mostraban movimientos masivos de flotas por toda la galaxia. Especies que habían sido enemigas durante siglos de repente se comunicaban entre sí, compartiendo información sobre la amenaza humana. La aparición de una nave había unido a la galaxia de una manera que miles de años de diplomacia jamás habían logrado. La militarista coalición de vanguardia comenzó de inmediato a movilizar sus flotas de guerra de una docena de sistemas estelares diferentes. Sus líderes creen que cualquier especie capaz de construir la Thunderhawk debe estar preparándose para la conquista galáctica. La coalición había pasado siglos construyendo naves de guerra más pequeñas y rápidas, diseñadas para ataques rápidos, pero ahora se enfrentaban a una nave que hacía que toda su filosofía militar pareciera obsoleta. La DRA. Nina Brooks trabajaba frenéticamente en su laboratorio de xenopsicología a bordo de la Thunderhawk, analizando el torrente de transmisiones entrantes de civilizaciones alienígenas de toda la galaxia. Algunos mensajes eran ofertas de acuerdos comerciales inmediatos e intercambios de tecnología. Otros exigían que la nave humana abandonara sus territorios inmediatamente. Algunos eran simplemente declaraciones de guerra contra una especie que nunca habían conocido. El capitán Jake Morrison se vio envuelto en el papel diplomático más importante de la historia de la humanidad. Cada decisión que tomaba podía determinar si la humanidad se unía a la comunidad galáctica como amigos o enemigos. El peso de representar a toda su especie lo oprimió mientras intentaba elaborar respuestas que evitaran conflictos innecesarios. La pacífica conciencia etérea emergió de su dimensión oculta por primera vez en un milenio para estudiar a los humanos. Estos seres de pura energía se habían retirado de la realidad física hacía mucho tiempo. Pero las características tecnológicas únicas de la Thunderhawk habían llamado su atención. Enviaron sondas para analizar los generadores de campo cuántico y los manipuladores de gravedad de la nave. El teniente coronel Steve Hamilton preparó a sus marines para cualquier escenario posible. El Thunderhawk transportaba a 10.000 soldados de élite en estado criogénico, junto con suficientes armas y equipo para conquistar múltiples mundos. Ninguna otra especie había intentado jamás construir una sola nave capaz de un despliegue militar tan masivo. Y Hamilton sabía que otras civilizaciones verían esto como una prueba de las agresivas intenciones humanas. La hegemonía de los mundos, que representaba la mayor alianza militar de la galaxia, comenzó a reunir sus flotas combinadas cerca de la frontera del espacio humano. 300 naves de 12 especies diferentes convergieron en coordenadas predeterminadas, preparándose para demostrar que la superioridad numérica aún podía superar la potencia de fuego bruta. Sus comandantes nunca se habían enfrentado a algo como el Thunderhawk. El Dr. Kevin Blake continuó analizando transmisiones alienígenas y descubrió que el aislamiento de la humanidad había creado ventajas inesperadas. Mientras que otras especies compartían tecnología y limitaban su avance para mantener el equilibrio galáctico, los humanos se habían desarrollado en completa soledad. Esto había llevado a descubrimientos revolucionarios que otras civilizaciones nunca habían considerado necesarios.
Los antiguos guardianes de la reserva, seres misteriosos que custodiaban los artefactos más peligrosos de la galaxia, enviaron un solo mensaje a la Thunderauk. Su comunicación fue breve y críptica, advirtiendo que algunas tecnologías eran demasiado peligrosas para que una sola especie las poseyera. Los guardianes de la reserva habían estado observando el desarrollo humano con creciente preocupación. El ingeniero jefe Rick Palmer trabajó sin descanso para mantener los sistemas de la Thunderauk funcionando a su máxima eficiencia. La nave se había convertido en el centro de atención galáctica, y sabía que cualquier señal de debilidad podía ser interpretada como una oportunidad por fuerzas hostiles. Todos los sistemas debían funcionar a la perfección para que la humanidad pudiera sobrevivir. Iba a sobrevivir a su introducción en la política galáctica. La Federación de Comercio Nexus vio una oportunidad donde otros veían una amenaza. Sus flotas mercantes comenzaron a desplazarse hacia el espacio humano, transportando bienes y tecnologías exóticas que esperaban intercambiar por acceso a innovaciones militares humanas. La Federación había amasado su riqueza al ser la primera en establecer relaciones comerciales con nuevas civilizaciones. La DRA. Amy Chen descubrió que varias especies alienígenas intentaban piratear los sistemas informáticos de las Thunderauks utilizando técnicas de intrusión cuántica. Los programas defensivos de la nave combatieron estos ataques. Pero Chen se dio cuenta de que la superioridad tecnológica de la humanidad los había convertido en blanco de espionaje e intentos de sabotaje desde toda la galaxia. El teniente Sam Rodríguez logró comunicarse con más de 50 civilizaciones alienígenas diferentes en un solo día. Sus programas de traducción trabajaban constantemente para decodificar nuevos idiomas y métodos de comunicación. Algunas especies usaban transmisiones telepáticas. Otras se comunicaban mediante emisiones químicas, y algunas transmitían sus pensamientos como ecuaciones matemáticas. El Sindicato Carmesí, una alianza informal de flotas piratas y grupos mercenarios, comenzó a planear incursiones en rutas marítimas humanas que aún no existían. Sus líderes asumieron que cualquier especie con tecnología militar tan poderosa también debía poseer recursos valiosos que valiera la pena robar. Prepararon sus naves más rápidas para ataques relámpago. La comandante Lisa Torres rastreó todos los movimientos de la flota alienígena en sus pantallas tácticas y se dio cuenta de que la galaxia se estaba movilizando para la guerra. Cientos de naves de guerra se dirigían hacia el espacio humano desde todas las direcciones, y se preguntó si el Thunderauk podría defender la Tierra contra una cantidad tan abrumadora a pesar de su superior potencia de fuego. Los vigilantes silenciosos, una especie ancestral que había observado el desarrollo galáctico durante millones de años, finalmente rompieron su exilio autoimpuesto para estudiar a los humanos. Sus enormes naves de observación aparecieron en los confines de los sistemas solares a lo largo del espacio humano, realizando escaneos detallados de cada instalación y tecnología humana. Los sistemas de inteligencia artificial del Dr. Danny Kim trabajaron para procesar la enorme cantidad de datos que llegaban de fuentes alienígenas. La IA tuvo que aprender docenas de idiomas nuevos simultáneamente mientras analizaba las implicaciones políticas y militares de cada mensaje. Los sistemas informáticos comenzaron a desarrollar nuevas estrategias para lidiar con múltiples especies a la vez. El embajador sapiriano permaneció cerca del Thunderauk, sirviendo como mediador no oficial entre los humanos y las demás potencias galácticas. La propia gente del embajador estaba dividida sobre si apoyar u oponerse a los recién llegados, pero reconocieron que su rol de primer contacto les otorgaba una influencia única sobre los acontecimientos futuros. A medida que continuaban llegando informes de toda la galaxia, el capitán Morrison se dio cuenta de que el primer contacto de la humanidad había desencadenado la mayor movilización de fuerzas militares en la historia galáctica. El Thunderauk no solo había anunciado la presencia de la humanidad en la galaxia, había cambiado fundamentalmente el equilibrio de poder que había existido durante miles de años. La galaxia tembló no solo por el miedo a la tecnología humana, sino por la comprensión de que la era de los pequeños conflictos y el cuidadoso equilibrio diplomático había terminado para siempre. La flota Hegemony llegó al punto de confrontación con 300 naves de guerra de 12 especies diferentes, creando la mayor formación militar que la galaxia había visto en siglos. El almirante Sesborak, de la nave de mando Hegemony, observó la aproximación. Thunderauk realizó sus exhibiciones tácticas y sintió una mezcla de asombro y terror ante la enorme nave humana que empequeñecía a toda su flota en conjunto. El capitán Jake Morrison, de pie en el puente de la Thunderauk, observó la armada alienígena que se desplegaba ante ellos en perfecta formación de batalla. Las naves enemigas eran elegantes y letales, representando el poderío militar combinado de la alianza más poderosa de la galaxia. Sin embargo, incluso juntas, parecían pequeñas comparadas con la enorme nave humana que había irrumpido en su mundo cuidadosamente equilibrado. Los Hegemony transmitieron sus demandas a través de todos los canales de comunicación, ordenando a la Thunderauk someterse a inspección y desarme inmediatos. El mensaje del almirante Borak fue claro y directo:
afirmando que ninguna especie podía poseer un poder militar tan abrumador sin supervisión galáctica. El comandante alienígena le dio al capitán Morrison exactamente 1 hora para cumplir con su ultimátum. La almirante Claire Watson monitoreó la situación desde el Comando de Defensa de la Tierra y autorizó al capitán Morrison a seguir los protocolos de primer contacto establecidos. Dichos protocolos establecían específicamente que las naves humanas no se someterían a inspección extranjera ni a desarme bajo ninguna circunstancia. La Thunderhawk recibió instrucciones de defenderse, evitando bajas innecesarias entre las fuerzas alienígenas. La comandante Lisa Torres activó los sistemas defensivos de la nave mientras la flota alienígena impulsaba sus armas, y se pusieron en formación de ataque. Los enormes escudos de energía del Thunderhawk se activaron, creando una barrera de energía pura que se extendía kilómetros en todas direcciones. Solo los generadores de escudos consumían más energía que la mayoría de las civilizaciones alienígenas producían en un año. La galaxia observaba a través de sensores de largo alcance el inicio del enfrentamiento. Todas las especies principales tenían estaciones de monitoreo observando la batalla, sabiendo que el resultado determinaría el futuro equilibrio de poder durante los siglos venideros. Las civilizaciones más pequeñas esperaban que la superioridad numérica triunfara sobre la potencia de fuego bruta, mientras que otras temían lo que sucedería si los humanos se demostraban imparables. El teniente coronel Steve Hamilton preparó a sus fuerzas de marines para posibles abordajes, aunque dudaba que alguna nave alienígena pudiera penetrar las defensas del Thunderhawk. Los sistemas de defensa puntual de la nave rastreaban simultáneamente a todas las naves de la flota de la hegemonía, calculando soluciones de disparo y evaluaciones de amenazas con mayor rapidez que las minas orgánicas podían procesar información. La DRA. Amichen monitoreó los sistemas de energía de la nave mientras se preparaban para el combate. Los reactores de fusión de los Thunderhawks podían generar más energía que sistemas estelares enteros, alimentando armas diseñadas para destruir planetas. Chen se dio cuenta de que la flota alienígena no tenía ni idea de a qué se enfrentaba, pues nunca se había encontrado con tecnología desarrollada completamente al margen de las normas galácticas. Los primeros disparos provinieron de la flota Hegemony, mientras docenas de rayos de energía y salvas de misiles impactaban los escudos de los Thunderhawks. Las armas alienígenas representaban la mejor tecnología militar que 12 especies diferentes podían producir. Refinadas durante miles de años de guerra y avances, la potencia de fuego combinada debería haber sido suficiente para destruir cualquier nave conocida. El ingeniero jefe Rick Palmer observó sus pantallas de estado e informó al capitán Morrison que el ataque enemigo apenas había sido detectado en los sistemas defensivos de la nave. Las armas alienígenas tenían una potencia equivalente a la de los láseres de mantenimiento del Thunderhawk, creando solo pequeñas fluctuaciones en las enormes barreras de energía que protegían al fósil humano. Los numerosos comandantes observaban con incredulidad sus despliegues tácticos, ya que sus armas más poderosas ni siquiera lograban arañar las defensas de la nave humana. El almirante Borak ordenó un asalto total, concentrando la potencia de fuego de 300 naves en un solo punto de la matriz de escudos del Thunderhawk. El ataque coordinado creó brillantes explosiones que iluminaron el espacio a años luz en todas direcciones. El Dr. Kevin Plake analizó los patrones de ataque alienígenas desde su laboratorio de xenobiología y se dio cuenta de que las fuerzas hegemónicas utilizaban tácticas diseñadas para combatir naves de tamaño y capacidad similares. Sus estrategias asumían que la potencia de fuego concentrada podía abrumar las defensas de cualquier nave, pero nunca se habían enfrentado a una nave construida con principios completamente diferentes. El capitán Morrison tomó la decisión que cambiaría la historia galáctica para siempre. En lugar de responder con una fuerza abrumadora, ordenó un único disparo de demostración para mostrarles a los alienígenas a que se enfrentaban realmente. El comandante Torres seleccionó un torpedo cuántico y lo programó para una potencia mínima, apuntando a un punto en el espacio vacío, lejos de cualquier nave. El torpedo cuántico se lanzó desde los tubos delanteros del Thunderhawk y detonó exactamente donde Torres lo había apuntado. La explosión creó una estrella en miniatura que brilló más que el sol del sistema durante varios segundos antes de desvanecerse. La liberación de energía fue tan masiva que los sensores expulsaron al sistema estelar sobrecargado por el pulso electromagnético. El teniente Sam Rodríguez recibió comunicaciones urgentes de la flota de la hegemonía mientras sus comandantes se daban cuenta del verdadero alcance de la capacidad militar humana. El único torpedo disparado a mínima potencia había generado una fuerza destructiva mayor que la que toda la flota combinada podía producir. El almirante Borak ordenó de inmediato a sus naves cesar las hostilidades y comenzar la retirada. La retirada de la flota de la hegemonía conmocionó a la comunidad galáctica a medida que la noticia se difundía por las redes de comunicación. La alianza militar más poderosa del espacio conocido se había visto obligada a retirarse tras un único disparo de demostración.
Las especies que se habían mantenido neutrales en el conflicto comenzaron a reconsiderar sus posturas respecto a la humanidad. Los sistemas de inteligencia artificial del Dr. Danny Kim procesaron los datos tácticos del breve enfrentamiento y concluyeron que el Thunderhawk podría haber destruido toda la flota Hegemony en cuestión de minutos. La disparidad en la capacidad tecnológica era tan grande que el ataque alienígena había sido casi inofensivo para la enorme nave humana. El embajador Serian transmitió mensajes de asombro y preocupación a las civilizaciones de toda la galaxia, describiendo la facilidad con la que los humanos habían demostrado su superioridad. Los informes del embajador enfatizaron que el capitán Morrison había optado por la moderación en lugar de la destrucción, demostrando que la humanidad podría ser lo suficientemente poderosa como para gobernar la galaxia, pero lo suficiente como para no abusar de ese poder. El comandante Torres comenzó a recibir ofertas de rendición de naves individuales de la flota de la hegemonía en retirada. Varios capitanes alienígenas solicitaron permiso para examinar la tecnología humana a cambio de información detallada sobre la política galáctica y las estrategias militares. El breve enfrentamiento convenció a muchos alienígenas de que cooperar con la humanidad era preferible a la oposición. El jefe Palmer informó que el disparo de demostración había consumido menos del 1% de las reservas totales de munición de la Thunderhawk. La nave transportaba suficientes torpedos cuánticos para arrasar sistemas estelares enteros, junto con armas exóticas capaces de manipular la gravedad, el espacio y el tiempo mismo. Los alienígenas solo habían presenciado una pequeña fracción de la capacidad destructiva humana. El Dr. Chen se dio cuenta de que el aislamiento de la humanidad había creado una brecha tecnológica que tal vez nunca se pudiera salvar. Mientras que otras especies compartían conocimientos y limitaban sus avances para mantener el equilibrio, los humanos habían superado todos los límites científicos sin restricciones. El resultado fue una tecnología militar tan avanzada que parecía casi mágica a los observadores alienígenas. Mientras la flota Hegemony desaparecía en el hiperespacio, el capitán Morrison comprendió que la breve batalla había logrado algo más que una simple victoria militar. La demostración había establecido a la humanidad como la nueva potencia dominante de la galaxia sin las masivas bajas que habría causado un combate total. La Thunderhawk había ganado mediante la moderación en lugar de la destrucción. El capitán Jake Morrison recibió una transmisión prioritaria del almirante Clare Watson en la Tierra 3 días después de la retirada de la flota Hegemony, y la noticia cambió todo lo que creía saber sobre la situación de la humanidad. Encuentros similares ocurrían en todo el espacio humano a medida que las flotas de exploración contactaban con docenas de civilizaciones alienígenas diferentes. Cada nave humana que se aventuraba más allá del sistema solar descubría que la galaxia estaba llena de vida. El mensaje de la Tierra revelaba que la superioridad tecnológica de la humanidad se estaba volviendo imposible de ocultar a la comunidad galáctica. Las naves de exploración humanas se topaban con flotas alienígenas dondequiera que viajaban, y cada contacto reforzaba el mismo patrón. Los alienígenas estaban asombrados por la tecnología humana, aterrorizados por su capacidad militar y desesperados por establecer relaciones pacíficas con los recién llegados. La comandante Lisa Torres se encontró gestionando las comunicaciones con 17 especies alienígenas diferentes que habían solicitado audiencias inmediatas con la Thunderhawk. Su estación táctica se había convertido en un centro de coordinación diplomática a medida que las solicitudes de reuniones llegaban desde toda la galaxia. Todas las grandes civilizaciones deseaban hablar directamente con los representantes de la humanidad. Los sistemas de inteligencia artificial del Dr. Danny Kim procesaban miles de solicitudes de intercambio tecnológico, acuerdos comerciales y paquetes defensivos cada hora. La IA había aprendido a comunicarse en más de 200 idiomas alienígenas y trabajaba para establecer protocolos de traducción para especies que se comunicaban mediante métodos que los humanos jamás habían imaginado. La posible oficial del curso diplomático, Ellen Grant, llegó a la Thunderhawk en una lanzadera de emergencia desde la Tierra, trayendo instrucciones formales para llevar a cabo negociaciones con civilizaciones alienígenas. Grant había dedicado toda su carrera a prepararse para escenarios de primer contacto, pero ninguno de sus entrenamientos había cubierto situaciones en las que la humanidad tuviera ventajas tan abrumadoras en cada negociación. El Imperio Karati envió a sus embajadores más experimentados a reunirse con el capitán Morrison, ofreciéndoles compartir su amplio conocimiento de la política galáctica a cambio de tecnología defensiva básica. Los diplomáticos de la raza azul explicaron que su pacífica civilización había sobrevivido durante milenios gracias a una cuidadosa neutralidad. Pero necesitaban protección contra vecinos agresivos que podrían considerarlos blancos fáciles. El teniente Sam Rodríguez trabajó sin descanso para gestionar el flujo de comunicaciones de gobiernos alienígenas, compañías comerciales y organizaciones militares. Sus redes de comunicación operaban a máxima capacidad mientras especies de toda la galaxia competían por la atención y el favor de la humanidad. La Thunderhawk se había convertido en más que una nave de guerra.
Ahora era la embajada de la humanidad ante toda la galaxia. La coalición de vanguardia, a pesar de su hostilidad inicial, propuso una alianza militar integral que garantizaría la protección humana del territorio de la coalición a cambio de acceso a recursos e información estratégicos. Sus líderes se habían dado cuenta de que oponerse a la humanidad era imposible, así que decidieron beneficiarse de alinearse con la nueva superpotencia galáctica. El Dr. Kevin Blake estudió los datos genéticos y culturales que las especies alienígenas compartían voluntariamente con la humanidad. Cada civilización intentaba desesperadamente demostrar su valor como posibles aliados, ofreciendo sus secretos mejor guardados con la esperanza de obtener protección o tecnología humana. La plaga tenía acceso a información biológica que habría. Descubrir estas estructuras mediante la exploración normal llevó siglos. El ingeniero jefe Rick Palmer supervisó la instalación de nuevas instalaciones diplomáticas en la Thunderauk. A medida que la nave se adaptaba a su inesperado papel como principal punto de contacto de la humanidad con civilizaciones alienígenas, secciones enteras de la nave se convirtieron en salas de reuniones, centros de traducción y áreas de intercambio cultural para dar cabida al flujo constante de visitantes alienígenas. La misteriosa conciencia etérea emergió de su dimensión oculta y solicitó una reunión formal con representantes humanos. Estos seres de pura energía habían evitado el contacto físico con otras especies durante más de 1 millón de años. Pero el enfoque único de la humanidad hacia la tecnología los convenció de romper su aislamiento. Se ofrecieron a compartir conocimientos de física dimensional que podrían revolucionar la comprensión humana del universo. La DRA. Amy Chen analizó los datos científicos que las especies alienígenas compartían con la humanidad y se dio cuenta de que cada civilización había desarrollado conocimientos especializados en diferentes áreas de la tecnología. La galaxia contenía especies que dominaban la biotecnología, otras que comprendían la manipulación de la energía y algunas que podían manipular la materia a nivel cuántico. La Federación de Comercio Nexus estableció la primera relación comercial permanente con la humanidad, estableciendo puestos comerciales cerca de la Tierra y ofreciendo materiales exóticos de toda la galaxia. Sus flotas mercantes transportaban bienes y tecnologías que podrían acelerar el desarrollo humano durante siglos. A cambio, el teniente coronel Steve Hamilton solo pedía pequeñas muestras de innovaciones humanas, supervisó el establecimiento de protocolos de seguridad para el flujo constante de visitantes alienígenas a la Thunderauk. Sus marines tuvieron que aprender a trabajar con especies que abarcaban desde seres energéticos microscópicos hasta enormes entidades cristalinas, cada una con diferentes procedimientos de seguridad y comunicación. El capitán Morrison se dio cuenta de que la misión de la Thunderauk había evolucionado mucho más allá de su mandato original de exploración. La nave ahora servía como principal plataforma diplomática, disuasión militar y centro de intercambio cultural de la humanidad, todo a la vez. Cada decisión que tomaba afectaba las relaciones con docenas de civilizaciones alienígenas. Los antiguos guardianes de la reserva, que se habían mantenido misteriosos y distantes durante los contactos anteriores, finalmente revelaron su verdadero propósito a la humanidad, se ofrecieron a enseñar a los humanos sobre las peligrosas tecnologías y artefactos dispersos por la galaxia. Advertencia: de que algunos descubrimientos podrían amenazar toda la vida si se malversaban. A cambio, solicitaron asistencia humana para contener las reliquias más peligrosas. La DRA. Nina Brooks estableció el primer programa de intercambio cultural interespecies de la galaxia. A bordo del Thunderauk, reuniendo a representantes de 50 civilizaciones diferentes para estudiarse y comprenderse mutuamente. Su experiencia en xenopsicología se volvió invaluable a medida que los humanos aprendían a desenvolverse en las complejas relaciones sociales y políticas entre especies alienígenas. Los vigilantes silenciosos rompieron su protocolo de observación de 1 millón de años y se ofrecieron a compartir sus registros históricos completos del desarrollo galáctico con la humanidad. Sus datos incluían el auge y la caída de innumerables civilizaciones, proporcionando a los humanos una guía para evitar los errores que habían destruido las potencias galácticas anteriores. El almirante Watson envió personal diplomático adicional para apoyar la misión ampliada del Thunderauk. Pero el capitán Morrison se dio cuenta de que ninguna cantidad de personal podría manejar el volumen de contacto alienígena que la humanidad estaba experimentando. Toda nave humana en el espacio se estaba convirtiendo en una nave diplomática por necesidad. Mientras representantes de más de 100 civilizaciones alienígenas se reunían cerca del Thunderauk para una cumbre galáctica sin precedentes, el capitán Morrison comprendió que la humanidad no solo se había unido a la comunidad galáctica. Se habían convertido en sus nuevos líderes, protectores y guías hacia un futuro que ninguna de las potencias anteriores había podido alcanzar. La galaxia se estremeció cuando la nave de guerra de clase Titán de la humanidad hizo el primer contacto. Pero el estremecimiento no se debía solo al miedo.
Era el reconocimiento de que comenzaba una nueva era. Liderados por una especie lo suficientemente poderosa como para dominar la galaxia, pero lo suficientemente sabia como para elegir la cooperación en lugar de la conquista, el Thunderhawk había traído a las estrellas algo más que tecnología humana. Había traído la esperanza de una civilización galáctica unida que pudiera explorar el universo juntos.